Bien, otra de las consecuencias de la arbitrariedad del signo lingüístico es que ha permitido la aparición de diversas lenguas, ya que si existiera una relación motivada y natural entre el significado y el significante, entonces las lenguas serían inalterables, es decir, no cambiarían, ¿no? Estarían estáticas, es decir, no evolucionarían, lo cual no es cierto. Además, a cada significado le correspondería un solo y único significante, ¿no? O viceversa. Y esto haría que no existieran tantos sinónimos, ¿no? O tampoco existirían las palabras polisémicas donde un significante va a relacionarse con varios significados, ¿no? Lo cual como usuarios de una lengua sabemos que es prácticamente imposible. Ahora, otra de las características que tiene el signo lingüístico es la linealidad. Y justamente viene de la palabra línea, ¿no? Cuando nosotros hablamos o emitimos sonidos o signos, estos signos van a ir unos detrás de otros, ¿no? Por eso es que se dice que el signo lingüístico es lineal, porque los signos se van a ordenar en una secuencia temporal formando una especie de cadena. La linealidad se va a apreciar cuando representen los signos gráficamente a través de la escritura, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo en el caso de Roma, ¿no? Y se me ocurre leerlo al revés? No como normalmente lo hacemos, sino al revés. Ya no diría Roma, diría amor. Y aunque tenemos los mismos fonemas, el significado ya no es el mismo. También podemos decir, por ejemplo, ramo o mora, ¿no? Todas estas palabras tienen la misma cantidad de fonemas y los fonemas son iguales. Sin embargo, el significado no va a ser el mismo. Eso es lo que quiere decir que el signo lingüístico es lineal. Además, se dice que el signo lingüístico es doblemente articulado. ¿Qué quiere decir que es articulado? Es decir, que está integrado por unidades más pequeñitas, ¿no? Unidades menores. Esto quiere decir que nosotros podemos descomponer o desarmarla en unidades más pequeñas y que estas unidades tienen la posibilidad de descomponerse nuevamente en otras a su vez mucho más pequeñas que esta. En la doble articulación vamos a hablar de la primera y la segunda. En la primera vamos a tener en cuenta de que un signo lingüístico puede dividirse en unidades mínimas con significado llamadas monedas. En este caso, por ejemplo, tenemos el término gatos, ¿no? Es un signo lingüístico. Si yo lo divido en monemas, entonces voy a decir que tiene tres. Gat, que viene a ser el lexema o raíz. La U, que aparentemente es una simple vocal, en este caso le da un sentido, un significado al signo lingüístico, ¿no? En este caso, la O indica el género masculino y esta S, que aparentemente no tiene mucho valor, nos indica el accidente gramatical de número, ¿cierto? Nos indica que está en plural. Cada uno de estos tres elementos tiene un significado y esa es la división que se hace en la primera articulación. En cambio, en la segunda articulación vamos a poder dividir los signos lingüísticos en unidades mínimas, pero estas ya no van a tener significado. Sin embargo, sí tienen capacidad significativa diferencial, nos permite diferenciar el significado. Por ejemplo, en el caso de la palabra gatos, ¿no? Es igualito. Vamos a decir que tiene 5 fonemas. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, en vez de decir gatos, le pongo aquí simplemente un fonema P, ¿no? Y ahora digo patos? Ya no va a tener el mismo significado. Por eso dice que tiene una capacidad significativa diferencial, porque cada uno de estos fonemas va a hacer que tenga un significado determinado. Y si cambiamos uno de estos, entonces el significado también va a variar.
Ahora, hay otra característica más, que se refiere a la inmutabilidad. ¿Qué quiere decir que es inmutable? Que no cambia, que no varía, ¿no? Es decir, una vez que nosotros hemos establecido un signo lingüístico, lo debemos respetar de acuerdo a la convención social que tenemos. Ya no podemos alterarlo o cambiarlo por nuestra propia voluntad, ¿no? Al menos no en un momento determinado del tiempo. O sea, en este momento yo no lo puedo cambiar. A ese estudio se le llama un estudio sincrónico, ¿no? Sin cambio en este tiempo. No lo puedo hacer. Sin embargo, con el paso del tiempo, el signo lingüístico sí es mutable. Es decir, es inmutable en un momento determinado. Yo no lo puedo cambiar de repente. Pero con el paso del tiempo, las palabras o los signos lingüísticos van a ir cambiando por el uso, ¿no? Con el paso de los años y en un estudio histórico, un estudio diacrónico a través del tiempo, podemos comprobar cómo los signos lingüísticos van a ir sufriendo cambios, ¿no? La mutabilidad de los signos lingüísticos favorece la evolución de una lengua. Por ejemplo, ¿no? Antiguamente decíamos amigo y ahora decimos amigo. O podemos decir sausa. Actualmente decimos jauja. Antes decíamos pásame el cuchillo, ¿no? Y ahora decimos cuchillo. En este caso tienes el ejemplo de factum. Mira cuánto ha variado con el paso del tiempo, ¿no? De repente después decíamos faito, luego feito, luego fetjo, luego fecho y ahora decimos hecho. Mira cuánto ha ido variando este signo lingüístico. Y así hay muchas palabras que han ido cambiando en su estructura, han ido cambiando en el significado que van a tener. Y por último vamos a decir que el signo lingüístico es biplánico, ¿no? Al decir biplánico se entiende que tiene dos planos. ¿Y cuáles son estos dos planos? Uno del contenido y otro de la expresión. El plano del contenido es la imagen mental, es decir, está relacionada directamente con el significado, con el concepto, con la idea. En cambio, el plano de la expresión está relacionado con la imagen acústica o también llamada significante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son todas las características que van a tener los signos lingüísticos.